La civilización china. Otra cultura interesante sobre las culturas del Lejano Oriente. La civilización china. La cultura china es una de las culturas más antiguas del mundo. Junto con la India, está constituida por gran variedad de grupos étnicos, cada uno de ellos aportando sus costumbres, tradiciones, comida, gustos, habilidades y lenguas. Ubicación geográfica de China. Se consideraba que los límites de la antigua China eran al norte con el desierto de Gobi y Mongolia, al sur de China la selva de Indochina, al este está todo el río Amarillo y el mar de China, al oeste las montañas del Tíbet y Turquestán. Origen de la civilización china. China es una de las 4 civilizaciones antiguas del mundo. En general se ha aceptado que la cuna de la civilización china es el valle del río Amarillo, que dio albergue a muchos pueblos y comunidades agrícolas tempranas alrededor del 5000 a.C. Su historia escrita se remonta a la dinastía Shang entre 1600 a 1046 a.C., hace más de 3000 años. Los periodos históricos de China. La historia de la China inicia cuando grupos de familias establecidas entre los ríos Huanghe y Yangtze dan origen al periodo de los 5 emperadores, previo al periodo de las dinastías. Este periodo fue de tipo patriarcal, gobernado entre los años 2695 a.C. hasta 2184 por los emperadores Huangti, Huangshu, Wu, Yao y Xu. Según datos históricos, las dinastías que gobernaron en China milenaria son Shang, Shu, Xin, Qin y Han. La dinastía Shang o Jin fue la primera dinastía china de la cual existen evidencias históricas. Comprendía desde el valle de la parte baja del río Huanghe o Amarillo hasta la cuenca media del río Yangtze o río Azul. Mientras que la dinastía Shu, esta dinastía fue una dinastía que tuvo el mandato por mayor tiempo en la historia de la China antigua y es considerada como la edad de oro por algunos historiadores. En este periodo surgen grandes pensadores, entre ellos Confucio, Lao Tse, Mencio, dando inicio a la literatura china clásica. La dinastía Qin es la más sobresaliente de esta dinastía. Fue Qin Shi Huang quien no solo unificó China en el año 221 a.C., sino que ordenó la construcción de la Gran Muralla China para detener la invasión de los hunos. En la dinastía Han, a la muerte de Qin Shi Huang y tras la lucha por el poder, surge la figura de Liu Bang, quien en el año de 206 a.C. estableció la dinastía Han. Organización política. La organización política de China se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban dominadas por los emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y este era sucedido por un heredero, generalmente su primogénito varón. Luego se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada a funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qin se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región dominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Organización social. El emperador ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, ya que se consideraba que tenía origen divino.
La aristocracia noble que constituía la corte imperial, esta se componía por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador: jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producción y funcionamiento de los sistemas. El cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por los campesinos, que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto a siervos o ayudantes de estos. Por último, podemos ubicar a los esclavos, quienes estaban constituidos en su mayoría por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad. Organización económica. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura. Las religiones predominantes de China son el budismo, el taoísmo, el confucianismo y la religión tradicional china, que en muchos casos son practicadas conjuntamente y una forma de sincretismo religioso. Sin embargo, una gran mayoría de la población no se identifica con ninguna religión. Los principales aportes de la cultura china. Entre los principales aportes tenemos el papel, que inicialmente se elaboraba de corteza morera, después se empleaba bambú, luego la imprenta, el reloj, brújula, el timón, máquina devanadora de seda, la carretilla y la porcelana. Gracias por su atención. Preguntas, dudas con respecto al tema de China.